Bueno, pues bienvenidos a otro vídeo de lógica nuevo. Y pues bien, en esta ocasión vamos a ver un tema un poco interesante, ya casi terminando con esto de la lógica proposicional. Bien, lo que se llama los sistemas de ecuaciones con variables proposicionales. Bien, bueno, este es un enfoque que yo suelo darle para que justamente se entienda de manera más fácil cómo resolver esto y proporciona una especie de método justamente al resolver bueno, resolver ciertas ecuaciones, como vamos a ver, y nos sirve para hallar, digamos, ciertos valores para ciertas formas proposicionales que nos den y así poder mostrar justamente que pueden ser falsas para esos valores, que no son tautologías o que no son falacias. Bien, esto va a ser de crucial importancia cuando pasemos al siguiente tema, que va a ser la demostración, y allí justamente vamos a utilizar todas estas herramientas para poder justamente eh, demostrar si algún razonamiento es válido o no. Bien, entonces, bueno, empecemos. El ejercicio acá nos pide determinar todos los valores de verdad para estas variables proposicionales, P, Q, R, S y T, ¿no? Tal que las siguientes formas proposicionales sean falsas, ¿no? O sea, estas de acá, no T y Q o R sea falso, T implica Q y P implica R sea falso, ¿no? Entonces, voy a ir dando varios enfoques para que vayamos viendo esto. Pero van a ver que de hecho es bastante fácil, ¿bien? Ok, entonces vamos a empezar por el primero, ¿bien? Antes de empezar, para esto es bueno considerar, ¿no? Es mejor considerar siempre la conjunción, ¿no? Como el producto lógico, como siempre les he dicho, y la disyunción como la suma lógica. Además, el F, el falso, ¿no? Las falacias los vamos a considerar como cero, y las tautologías o verdades van a ser como uno, ¿bien? Entonces, eso nos va a ayudar mucho para hacer los cálculos y todo eso. Bien. Entonces, primero tenemos esta proposición que dice no T y Q o R, ¿no? Y queremos que sea falsa, ¿no? Entonces tenemos que considerar este caso. Bien. Ahora, visto con la otra notación, como esto del producto lógico, se va a transformar en T y Q, va a ser T por P, ¿no? Y este O se va a volver una suma, ¿no? Y el no lo dejamos tal cual. Bien. Entonces, lo que nosotros queremos, observen, recuerden que justamente esto de las variables proposicionales solo pueden tener dos valores, ¿no? O bien tienen uno o cero, ¿no? Entonces, para que esto sea cero, ¿qué debería pasar? Si alguno de ellos es uno, uno más lo que sea, va a ser uno. Entonces, ambos tienen que ser cero, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, entonces eh, tenemos que, por un lado, no t por p, ¿no? O sea, la negación de no t por p tiene que ser cero y, por otro lado, r también tiene que ser cero. Entonces, ya de entrada tenemos justamente, ya de entrada tendríamos lo que se llama un valor, ¿no? El valor de R. ¿Se dan cuenta? R tiene que ser cero. Bien. Ahora, hay que observar que no T o P, no T por P, ¿no? Va a ser igual a no T más no P, ¿no es cierto? Eso es por Morgan, ¿sí? O sea, esto es no T y P, solo que quiero vuelto producto, ¿no? Por la notación, pero al distribuir por Morgan, no T, no T y P se va a volver no T o no P, y el O es suma, ¿no? Entonces, como les decía siempre, el Morgan transforma el producto en suma y la suma en producto, ¿bien? Entonces, bueno, como tenemos que, como, eh, como tenemos esto de acá, de que no T por P es cero, entonces, reemplazando, ¿no? Reemplazando, vamos a tener que justamente esto es lo mismo, ¿no? Entonces, esto de acá va a tener que ser cero, ¿se dan cuenta? Reemplazando, vamos a tener que esto es cero. Y entonces ambos de aquí, así, ¿no? Fíjense que ninguno de estos puede ser uno, porque si alguno fuera uno, esto ya no va a ser igual a cero, ¿se dan cuenta? Entonces, así tendríamos que no t es cero y además no p también es cero, ¿se dan cuenta? Bien, entonces, a ver, voy a agrandarlo esto para que puedan ver un poco mejor. Entonces, esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea. Entonces ya tenemos los valores, ¿no? Entonces, por tanto, lo que tendríamos es, por un lado, R igual a 0, ¿no? Por otro lado tenemos no T igual a 0. Por otro lado tenemos no P igual a 0, ¿no? Y implica que, ¿no? Eso implica que justamente, bueno, voy a copiar todo esto para solo cambiar los valores. El R va a ser 0, obviamente. El T tiene que ser 1, porque el no T es 0. Y el P tiene que ser 1, ¿no? Entonces, estos serían los valores, ¿no? Para los cuales esta proposición se hace falsa, ¿no? En efecto, si aquí yo pongo T y P 1, T por 1 por 1 va a ser 1, ¿no? O sea, podemos verla de acá. T por P, 1 por 1, 1, negación 0, más R igual a 0, 0 más 0, 0, ¿no? Entonces, si ustedes lo reemplazan acá con V o F, ¿no? Es decir, que podemos aumentar eso, es decir, entonces acá yo voy a poner justamente R va a tener que ser, como les digo, va a tener que ser falso, T va a tener que ser verdadero y P también va a tener que ser verdadero. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la idea. Bien, esa es la idea de cómo resolver estos sistemas de ecuaciones, ¿no? Hemos ido resolviendo por reemplazo y bueno, como más o menos usando las técnicas que se utilizan tradicionalmente, digamos, al resolver, ¿no? Estas cosas, ¿sí? Entonces esa es la idea. Bien, bueno, pues entonces pasemos al siguiente. Bien, en este tenemos de nuevo el caso T implica Q y P implica R, falso, ¿no? Entonces queremos que todo esto sea falso, ¿no? Equivalentemente falso. Queremos aliar valores para que esto sea falso, ¿no? Entonces, de nuevo, tenemos que recordar la tautología más importante, como siempre les digo, es que T implica Q, es no T o Q, ¿bien? Entonces, esto es súper importante porque las flechas las transforma en sumas, y eso nos va a servir para todo esto que estamos haciendo, ¿se dan cuenta? Entonces, de esta manera, tendríamos que, bueno, esto se va a transformar, T implica Q en no T o Q, y P implica R va a ser no T, no P o R, ¿no? Y todo esto F. Ahora, transformando esto a sumas y productos, justamente tendríamos acá no T más Q, ¿no? Por, esa es la conjunción, es un por, no T más R, y todo igual a 0, ¿bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, para que esto sea 0, justamente basta que alguno de los dos sea justamente 0. Podría ser que alguno sea 1, pero 1 por 0 es 0, ¿no? Entonces, uno de los dos tiene que ser 0, sí o sí, porque si los dos fueran 1, 1 por 1 me daría 1, y eso es distinto de 0, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera, ¿no? De esta manera, entonces tenemos dos casos, ¿no? Entonces, el caso 1 va a ser justamente cuando esto de acá sea 0, y el caso 2 va a ser cuando esto de acá sea 0, ¿no? ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Cuando el segundo miembro sea 0, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos casos, ¿no? Entonces, vean, vamos caso por caso, ¿no? Decimos sí, si ocurre este caso, ¿qué deberíamos esperar? ¿Qué pasa si tenemos este caso, en el que este es 0? Entonces, bueno, lo que deberíamos esperar es justamente que, entonces, ¿no? Que ambos sumandos deben ser 0, porque si alguno fuese 1 ya no funcionaría, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, un momento, por favor. Bien, ahora sí. Entonces, vamos a tener justamente que ambos tienen que ser 0, ¿no? O sea, no T tiene que ser 0 y Q tiene que ser 0. Entonces ya tenemos un valor de Q, ¿se dan cuenta? Luego, por otro lado, eh, bueno, ya tenemos los valores, ¿no? Y además, ¿no? Y además, eh, no P y R pueden tomar cualquier valor, ¿se dan cuenta? Porque esto ya se va a hacer 0, justamente, y, y bueno, pues ya está, ¿no? O sea, eso. Estos podrían ser lo que sea, podría dar 1 si quiero, podría dar 0, no importa porque esto ya es 0, 0 por lo que sea me va a dar 0, ¿se dan cuenta? Entonces, además, justamente las variables de acá son P, ¿no?
R, ¿no? Pueden tomar valores arbitrarios, ¿no? Esos son los valores. Entonces, las soluciones en este caso, ¿no? Las soluciones en este caso serán, ¿no? Entonces, primero tenemos que no T es 0, por tanto T tiene que ser 1, ¿se dan cuenta? Luego el segundo caso es Q, es 0, perdón, bueno, la segunda variable tiene que ser Q0, ¿no? Y además, P, R pueden tener cualquier valor, entonces en el primer caso, justamente P podría ser 0 también, no importa, y en el segundo R también podría ser 0, esa es una solución, ¿no? Otra solución podría ser, a ver, vamos a hacer esto con tipo lista. Ahora sí. ¿Cómo hemos hecho para hacer lista aquí? Ya. Voy a copiar esto tal cual. Ahora sí, ¿no? Entonces, yo quiero esto, colocarlo acá. Bien. Entonces, esa es una solución, ¿no? Como les decía, porque se tiene que cumplir que T sea, no T sea 0, Q1 y lo demás puede ser lo que sea, ¿no? La otra solución sería, bueno, pues el P podría ser 1 y el R sigue siendo 0, ¿se dan cuenta? La otra solución podría ser el P0 y el R1. Y la última solución sería cuando ambos son 1, ¿no? Entonces toman todos los valores arbitrarios, ¿se dan cuenta? Bien, y pues bueno, ahí estarían, digamos, las soluciones, ¿no? En ese caso, en el caso 1, que es cuando pasa esto, ¿se dan cuenta? Entonces, a ver, vamos a un poquito esto alargarlo. Bien, ok, ahora consideramos el caso 2, ¿no? ¿Cuál es el caso 2? El caso 2 es si, bueno, voy a copiar esto porque es lo mismo, ¿no? Va a ser exactamente muy parecido, pero acá vamos a tener no P, ¿no? Se dan cuenta, va a ser no P más R igual a 0. Entonces, no P, se dan cuenta, va a ser igual a 0 y R va a ser igual a 0. Y ahora, ¿quiénes son los que pueden tomar valores arbitrarios? Porque esto ya se va a hacer 0. Van a ser T y Q. Se dan cuenta, pueden tomar valores arbitrarios. Entonces, las soluciones, en este caso, igual van a ser 4, ¿no? Luego vamos a ver qué soluciones comunes tenemos, ¿no? Y van a ser justamente, bueno, aquí voy a cambiar, como el P es, no P es 0, entonces P va a tener que ser 1, el R va a tener que ser 0, y T y Q pueden tomar cualquier valor, por ejemplo 0, ¿se dan cuenta? Bien, entonces esa sería, voy a copiar esto así, y lo voy a pegar acá, todo eso, para que más rápido. Bien, ahora sí, ¿no? Entonces, estos valores se tienen que mantener, ¿no? Para que justamente se anule el segundo miembro, ¿no? Pero estos pueden ir variando, ¿se dan cuenta? Porque ya se va a hacer 0. Entonces el T puede ser 1, Q0, o el Q puede ser 1, o ambos pueden ser unos. No importa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las soluciones comunes que se tienen acá, finalmente, ¿no? Entonces ya tenemos como 8 soluciones, sin embargo, vamos a tener soluciones comunes, ¿no? Bueno, habría que observar, digamos, que acá, bueno, la clave está en que P1, perdón, P es 1 y R es 0, ¿no? Entonces esto nos va a dar la pauta, ¿no? P1, R es 0, ¿no? Entonces, acá está, P1, R es 0 y T1 y Q0, ¿no? Entonces, esta solución está repetida acá, ¿se dan cuenta? Y después, otra solución con P1 y R0 ya no van a ver, si se dan cuenta por acá, entonces no van a ver más repetidas. Entonces, fíjense que en total, ¿no? En total tienen 7 soluciones. Soluciones para este sistema de ecuaciones, justamente como hemos visto, ¿no? En un pequeño sistema. Bueno, era un sistema de solo una ecuación, ¿no? No eran varias, pero al final podemos hacer un sistema con varias también. Eso ya lo podemos hacer bien. Pero bueno, entonces vamos a un poquito alargarlo. Y las 7 soluciones van a ser todas estas de acá, ¿no? Todas estas. Y además, bueno, le quitamos la repetida. La repetida va a ser cuando P1 eres 0, ¿no? P1 eres 0. Y también debería haber una repetida acá cuando T1
y Q0, ¿no? T1, Q0, ¿no? Entonces, bien, T1 y Q0, y bueno, acá vamos a tener justamente esa repetida. Entonces, perdón, van a ser 6 soluciones, ¿no? 6 soluciones, ¿no? Entonces, a ver, vamos a eliminar justamente, serían estas dos primeras y solo nos quedaríamos con estas de acá, ¿no? Entonces, bueno, solo tenemos esas 6 soluciones, las cuales son todas las combinaciones posibles, si se dan cuenta, en las que esta primera proposición de acá se va a hacer falsa, ¿se dan cuenta? Bien, entonces tenemos 6 soluciones, ¿no? Para, para este sistema, digamos, de una sola ecuación, para que ya vean que es bastante complejo resolver estas cosas, ¿no? Bueno, ahora justamente tenemos acá, esto de acá, ¿no? Esto nos va a dar dos casos de sistemas de ecuaciones, ¿bien? O sea, nos va a dar dos posibles sistemas, ¿ya? Y pues bueno, esta proposición es P o Q si solo sí R o S, ¿no? Esto va a ser falso, queremos considerar el caso en el que es falso, cuando estos tienen distintos valores de verdad, ¿bien? Entonces, esto nos genera dos sistemas de ecuaciones, ¿no? Dos sistemas de ecuaciones, ni siquiera solo uno, ¿no? Y tenemos que ver los dos casos, ¿se dan cuenta? Entonces, a ver, vamos a verlos. El primer sistema es cuando este vale 1. El primero tiene el valor de verdad 1 y el otro va a tener valor de verdad 0, ¿se dan cuenta? Entonces, el sistema 1 va a ser sistema 1, justamente, va a ser, voy a hacer un poquito, hacerlo más largo, y negrilla. El sistema 1 va a ser cuando esto de acá tiene valor 1, ¿no? Esto de acá tiene valor verdadero, ¿no? Ahorita lo vamos a transformar. Y además, bueno, y además tenemos la otra ecuación, la otra tiene que valer 0, ¿no? Entonces tenemos dos ecuaciones que tenemos que hacer que concuerden, ¿se dan cuenta? Esto vale 0, ¿no? Ese es el sistema 1, digamos, ¿no? El primer caso. Bien, ese es un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con 4 incógnitas en este caso, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, esto va a ser así. Y el sistema 2 va a ser al revés, ¿no? El sistema 2 va a ser cuando esto es f, perdón, acá me he equivocado, tenía que poner f, ¿no? Y esto de acá es v, ¿no? Entonces, transformando, ¿no? Los vamos a transformar, cambiando de notación, ¿no? Vamos a cambiar la notación, cambiando de notación, ¿no? A la notación de sumas y todo eso, que a veces hace un poco más fácil entender esto, ¿no? Si cambiamos la notación, lo que nos va a quedar es, voy a copiar todo esto, nos va a quedar que el sistema 1 se va a ver de la forma, justamente el O se vuelve más, el V se vuelve 1, el O se vuelve más, el F se vuelve 0, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tener lo mismo, esto se vuelve 1, el O se vuelve más, el F se vuelve 0, acá, el F se vuelve 0, y el O se vuelve más, listo, ¿bien? Entonces se dan cuenta, bueno, esto es es bastante bueno, ¿no? Para ver cómo vamos a resolver todo esto. Pero bien, entonces resolvamos el sistema 1, resolvamos el sistema 1, ¿no? Vamos a resolver el sistema 1, si se dan cuenta. Va a ser lo primero que vamos a hacer. Entonces, acá tenemos esto de acá, ¿no? Y la solución va a ser, para que esto sea, bueno, vamos a tener varias, ¿no? Ya de entrada, como podemos ver, para que R más S sea 0, ambos tienen que ser 0, ¿no? Entonces, ya de entrada, R tiene que ser 0, S tiene que ser 0. Eso está fijo, ¿no? Entonces, es inmediato, ¿no? Ver que R igual a S, R igual a 0, es igual a 0, ¿no? Pero esto de acá nos va a dar dos casos, ¿no? Nos va a dar el caso en que P sea 1, digamos, y el caso en que Q sea 1, ¿se dan cuenta? Entonces, eso nos genera varias posibilidades, ¿no? Y también tenemos el caso en que ambos valen 1, digamos, ¿no? Entonces, podemos tener, bueno, pero tiene que pasar que al menos P sea 1 o al menos Q sea 1, ¿no? Para que esto me dé 1, no pueden ser ambos 0. Entonces, además, tenemos dos casos, ¿no? Tenemos el caso en el que P es 1, bueno, tenemos dos casos, se tienen dos casos, ¿no?
Y bueno, pues el primero es en el que justamente P vale 1, ¿no? Y el segundo es en el que Q vale 1, ¿no? Y en el caso en el que P vale 1, como pueden ver, obviamente vamos a tener que R es 0, S es 0, pero acá vamos a tener varias soluciones, ¿no? Se tienen dos soluciones, ¿no? Dos soluciones. Podemos tener que justamente que Q es 0 o que Q es 1, ¿no? Podríamos tener dos casos, o que Q es 1, ¿no? Y en el caso análogo de acá, como vamos a ver, un ratito, me equivoco. Ahí. En este caso, bueno, va a pasar lo mismo, pero con P, ¿se dan cuenta? O bien P es 0 o bien P es 1, digamos, ¿no? Entonces, ahí tenemos varios casos, ¿no? Entonces, en este caso, además, en el que sucede esto de acá, ¿no? Las soluciones, justamente las soluciones, serán, ¿no? Van a ser, bueno, pues, bueno, van a ser, ¿no? Van a ser, la primera va a ser justamente P1, Q0, ¿no? Y como ya sabemos, R0 y S0 está fijo, ¿no? R0, S0. Ahora, la segunda solución, sin embargo, va a ser con el Q1, ¿se dan cuenta? La segunda solución va a ser con el Q1, ¿bien? Y todo lo demás igual. Ahora, en este caso de acá, pasa algo muy parecido, ¿no? Bueno, pues lo que sucede justamente va a ser esto, pero acá el Q siempre va a ser 1, y el P puede ser 1 o puede ser 0, ¿no? La solución repetida es esta de acá, cuando el P es 1, Q1, ¿no? O sea, ambos 1, ¿no? Entonces, en total, ¿no? En total se tienen justamente 3 soluciones, ¿no? Porque solo hay una repetida. Entonces, serían estas de acá, ¿no? Estas de acá, y además esta de acá, ¿no? La otra está repetida, ¿no? Bien. Entonces, bueno, esas serían las 3 soluciones, digamos, para el primer sistema, digamos, entonces, que se tiene que satisfacer, si se dan cuenta. Bueno, voy a hacer esto un poco más grande para que se vea mejor, ¿no? Entonces, esa es la idea. Bien, cómo se resuelve este sistema. Bien, ahora ya hemos resuelto el sistema 1, ¿no? Para el sistema 1, estas son las soluciones en las que se cumple, ¿se dan cuenta? Entonces, en este sistema 1, pues bueno, va a satisfacer justamente esta condición, ¿no? O sea, justamente se va a dar que P o Q es B y R o S es F, ¿no? Entonces se va a satisfacer que esto es F. Ese es un sistema que nos induce, ¿no? Ahora, el otro caso es el simétrico, ¿no? En el que pasa esto de acá, ¿no? Y pues bueno, resolverlo es pues de manera análoga, ¿bien? Esto lo voy a poner con negrilla para que un poco más claro, ¿ya? Entonces, resolver el sistema 2 va a ser exactamente análogo, ¿ya? Va a ser muy análogo, ¿bien? Y de hecho va a ser tan idéntico por la simetría que lo voy a copiar todo esto, solo que aquí vamos a colocar 2, digamos, ¿no? Entonces ahora lo que queremos es que P o Q sea 0 y R o S sea 1, ¿no? Para el sistema 2, eso era lo que nos pedían en el sistema 2, ¿no? P o Q 0, R o S 1, ¿no? Entonces, bueno, en este caso los que van a ser justamente 0 inmediatamente son P y Q, si se dan cuenta. Y vamos a tener dos casos con R y S, ¿no? El caso en el que R es 1, ¿no? Se tienen las soluciones con S0 y S1, ¿no? Y bueno, el otro caso va a ser cuando el S sea 1, ¿no? Porque R más S tiene que ser 1, ¿no? Entonces S tiene que ser 1 y las soluciones van a ser con justamente R1 o R0, ¿no? R0 o R1, ¿bien? Entonces acá, bueno, el P, como ya sabemos, es 0, el Q es 0, el R tiene que ser fijo, 1, 1, ¿no? En este caso varían, digamos, las soluciones son diferentes, y el S puede ser 0 o 1, ¿no? Y por otro lado, acá lo mismo, lo propio, estos son ceros, ¿no? Ceros, P y Q son 0,
Y R, bueno, puede ser 0 o 1, y el S tiene que ser 1, ¿no? Porque ya lo hemos fijado. Entonces, en total, de nuevo, vamos a tener 3 soluciones, si se dan cuenta. Y bueno, esas soluciones van a ser justamente con P0, Q0, ¿no? En todos los casos, porque como hemos visto al principio, se tienen que anular. Y bueno, la primera va a ser con el E1, S1, la segunda con el R1, S0, y la tercera con el R0 y S1. ¿Se dan cuenta? Esas son las 3 opciones. Bien, las 3 soluciones posibles. Ok, entonces, bueno, finalmente eso nos está dando todas las combinaciones posibles. Serían 6, ¿no? 6 combinaciones, ¿no? Entonces, las soluciones de la ecuación, entonces, de ambos sistemas de ecuaciones, ¿no? Bueno, estas de acá también van a satisfacer esto de acá, ¿no? De que sea falso, ¿no? Esta equivalencia. Entonces, la solución justamente a esto van a ser todas las soluciones que hemos conseguido, ¿no? Las soluciones serán entonces, ¿no? Vamos a mandarlo. Van a ser todas, ¿no? Todas las que tenemos. Bien, entonces serían las juntando de ambos sistemas, ¿no? Porque o bien se tiene que cumplir un sistema o bien se cumple otro, pero se tiene que cumplir uno de los dos, ¿se dan cuenta? Eso es lo interesante de este ejercicio, digamos. Entonces tenemos todo esto, bien. Un momento, así. Bien. Entonces tenemos estas soluciones y también tenemos estas soluciones de acá, si se dan cuenta. Bien. Un momento. Voy a bajar esto para que no nos... Ahí, eso. Entonces todas las soluciones del sistema, como ya pueden ver, justamente van a ser... acá, ya, ahora sí, van a ser todas estas de acá. ¿Ven? Entonces esas serían todas las combinaciones posibles de los valores que pueden adquirir nuestras variables, ¿no? Para que justamente esa proposición que nos han dado al principio sea falsa, la de acá, ¿no? Sería esta de acá, ¿no? Para que... me equivoco, un poquito más arriba. Ya, para que esta sea falsa, ¿no? Para que se cumpla esto, ¿bien? Entonces, bueno, esas son todas las soluciones posibles, son 6, ¿bien? Ahora, bueno, tenemos 2 ejercicios más. Y bueno, estos ya son bastante simples. En este caso ya no voy a hacer las transformaciones a la suma. Más bien vamos a usar un hecho de los operadores, ¿no? De la implicación. Entonces, una implicación, recuerden que es falsa solo en un caso. En el caso en el que esto es verdad y esto es falso, ¿no? Entonces, necesitamos necesariamente, ¿no? Necesariamente, van a ver que justamente esto de acá tiene que ser verdad, ¿no? Esto de acá tiene que ser verdad, y además esto de acá tiene que ser falso, consecuente tiene que ser falso, justamente como hasta acá, ¿no? Y esto de acá tiene que ser falso. Bien, entonces, bueno, pues la idea acá va a ser justamente, como esto es un producto lógico, fíjense, al final son conjunciones, para que esto sea 1, no puede haber ninguno 0. Entonces ya nos está fijando, ¿no? Entonces justamente, fíjense que P va a tener que ser igual a Q, ¿no? Igual a Q, igual a R, y todos van a tener que ser 1. O sea, o B, digamos, ¿no? Todos tienen que ser B, ¿se dan cuenta? Y para que esto sea falso, ambos tienen que ser falsos, ¿se dan cuenta? Entonces, y además, S o T, bueno, esto, S y T van a tener que ser falsos, ¿no? O sea, me refiero que S va a ser igual a T igual a F, ¿no? Todos tienen que tomar el valor de falso, ¿se dan cuenta? Porque si alguno toma 1, esto ya sería 1, digamos, ¿no? Y no va a ser 0. Entonces, esa es la idea. Ese es bastante rápido, si se dan cuenta, no es necesario hacer todas las transformaciones que hacíamos en el otro, y resolverlo es bastante sencillo, ¿no? Y pues, bueno, el último ejercicio se resuelve completamente de manera análoga, ¿no? Si se dan cuenta, aquí vamos a tener, de nuevo, ¿no? Necesariamente, va a ser prácticamente lo mismo, si se dan cuenta. Entonces, necesariamente va a ocurrir que esto sea verdad, y ahora en este caso tenemos una negación, ¿no? Tenemos no R, bueno, tenemos la negación,
de R y la negación de T, ¿no? Bueno, entonces en este caso justamente vamos a tener que no R, ya no es un S, ¿no? Es más bien no R y no T tienen que ser F, ¿no? Y esto concuerda porque luego, ¿no? Luego lo que vamos a tener es que PQR es V, y como no eres F, R va a ser V, y de hecho todos los valores no T va a tener que ser F y luego T, V. Entonces PQRT van a ser verdades, ¿no? PQRT, verdad, ¿no? Y eso sería, digamos, la solución a este sistema, digamos, ¿no? Para, bueno, de una sola ecuación, pero sería la solución, digamos, para que sea falso, ¿no? Y en efecto, si ustedes ponen acá 1, ¿no? Bueno, todo esto va a ser V, y si ponen acá justamente no R, va a ser F, 0, no T va a ser F, 0, y todo esto va a ser F, ¿no? Entonces todo esto se anula, digamos, ¿no? Y bueno, bueno, pues eso sería todo. Y si tienes alguna duda, algún comentario, pues puedes ponerlo en los comentarios de aquí abajo de YouTube. Y pues nos vemos hasta el siguiente video.